Según Reuters, del 17 de octubre, el ejército de Estados Unidos estaría deteniendo a 2 sobrevivientes después de hundir un barco sospechoso de transportar drogas en el Caribe. El barco mencionado fue atacado aéreo por Estados Unidos, lo que causó la muerte de otras 2 personas. Esta información implica que los 2 sobrevivientes podrían convertirse en los primeros prisioneros de guerra en la campaña que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró como dirigida contra la amenaza del terrorismo de las drogas que él atribuye a Hay Venezuela. sobrevivientes del último ataque a un barco de ustedes. Entonces, ¿qué pasará con esos sobrevivientes? Le pediré a Marco que hable sobre esa posibilidad. Sí, todos saben que actualmente Estados Unidos está llevando a cabo una campaña contra el terrorismo de las drogas. Sobre los detalles de los ataques recientes, aún no estamos listos para divulgarlos, pero pronto recibirán esa información. ¿Y cómo es que hay sobrevivientes cuando estos ataques están diseñados para eliminar el objetivo? Sí, una vez más, estamos llevando a cabo operaciones contra elementos de terrorismo de las drogas. Esa es su naturaleza, terroristas. Hay que aclararlo. En cuanto a los detalles de las operaciones recientes, cuando estemos listos para divulgarlos, lo haremos, tal como siempre lo ha hecho el presidente. Tal vez reciban más información sobre esto hoy mismo. Déjeme preguntar. Era un submarino, ¿verdad? Atacamos un submarino. Un submarino cargado de drogas. Fue construido especialmente para transportar grandes cantidades de drogas. Solo para que lo entiendan, no se trata de un grupo de personas inocentes. No sé cuánta gente posee submarinos. Y ese ataque fue contra un submarino lleno de drogas. Una fuente indica que el barco atacado podría ser un semisumergible, el tipo de embarcación que las bandas de narcotraficantes suelen usar para evadir la detección. Otras 5 fuentes confirman que el ejército de Estados Unidos desplegó helicópteros para rescatar a los sobrevivientes y llevarlos a un buque de guerra estadounidense. Washington aún no ha divulgado pruebas de que el objetivo del ataque aéreo fueran traficantes de drogas. Los expertos sostienen que tales bombardeos son ilegales, incluso si se dirigen a embarcaciones confirmadas como transportadoras de drogas. El 16 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su país podría intervenir más si Hamás no cumple los compromisos de alto el fuego en Gaza. Añadió que algunos de los cuerpos de los rehenes retenidos por Hamás habían sido devueltos a Israel. Usted dijo que si Hamás continúa matando civiles en Gaza, si eso continúa, he hecho una declaración contundente. Antes dijo que era una banda, ahora dice que son civiles. ¿Qué le hace pensar que son civiles ahora? Estoy observando lo que está ocurriendo, y eso no es el acuerdo que se firmó. Veremos qué pasa. La situación se ha calmado. Es una zona difícil, todos lo saben. Hemos recibido su compromiso, y creo que lo cumplirán. Eso espero. Sé, entiendo que hoy han devuelto algunos cuerpos. Es duro pensar en eso, ¿verdad? Muy duro. Hemos recuperado a todos los rehenes. Somos muy afortunados por eso, pero esta es una situación complicada. Hoy han devuelto los cuerpos, como ustedes saben, y también dijeron que actuarán correctamente. Veremos si lo hacen. Si lo hacen, bien. Si no, lo manejaremos. Hamás declaró el 16 de octubre que la devolución de los cuerpos de los rehenes israelíes podría llevar tiempo, ya que algunos estaban enterrados en túneles destruidos por Israel y otros permanecen bajo los escombros de edificios bombardeados y demolidos por las fuerzas israelíes. El grupo afirmó que sigue cumpliendo el acuerdo de Gaza y desea entregar todos los cuerpos restantes de los rehenes en el enclave. Hamás señaló que la recuperación de los cuerpos restantes requiere equipos para retirar los escombros, pero que esto no es posible actualmente debido a la prohibición israelí de introducir tales herramientas. En el contexto de que el proceso de reconciliación en Medio Oriente entra en una fase crucial, Hamás, la fuerza que controla la Franja de Gaza, se ha pronunciado por primera vez para aclarar su postura sobre el acuerdo de alto el fuego y la cuestión del desarme. La entrevista exclusiva con la agencia de noticias Reuters revela los cálculos internos de este movimiento islámico, así como los desafíos que enfrenta el plan impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump en su intento de poner fin a un conflicto que se ha prolongado por más de un año.
El 17 de octubre, en una entrevista con Reuters, el miembro del Buró Político de Hamas, Mohamed Nazal, afirmó que Hamas mantendrá el control de la seguridad en Gaza durante el periodo de transición y que no puede comprometerse con un desarme total, lo que refleja las dificultades del plan estadounidense para poner fin a la guerra. Nazal añadió que Hamas está dispuesto a aceptar un alto al fuego de entre 3 y 5 años para reconstruir Gaza, y que garantizar el futuro dependerá de que al pueblo palestino se le otorguen perspectivas y esperanzas de un Estado independiente. Hemos propuesto en varias reuniones con la parte estadounidense que Hamás está dispuesto a aceptar un acuerdo de alto el fuego a largo plazo, pero aún no hemos profundizado en este tema. La razón es que en ese momento, el enfoque de Estados Unidos, los países árabes musulmanes y de la comunidad internacional era detener primero las hostilidades y luego discutir la duración del alto el fuego. ¿Por cuánto tiempo quiere Hamás que dure el alto el fuego? Al menos Hamás está dispuesto a aceptar un acuerdo de alto el fuego de 3 a 5 años. Algunos dicen que eso le daría tiempo a Hamás para rearmarse y prepararse para luchar nuevamente contra Israel. ¿Ese es el objetivo? No, el objetivo no es prepararnos para una nueva guerra. Queremos un periodo de tranquilidad para reconstruir Gaza. Gaza necesita al menos 5 años para recuperarse. Queremos que el pueblo palestino pueda respirar aliviado. Y durante ese tiempo, sin duda, se puede debatir el futuro. Un alto el fuego siempre es un acuerdo entre dos partes, no de una sola. Pero ¿cómo se puede garantizar que Hamás no volverá a construir túneles, rearmarse, producir misiles y que en 5 o 10 años no haya otro 7 de octubre? Nuestra prioridad en esta etapa es reconstruir Gaza y restaurar la vida civil normal. Si las partes quieren garantías para el futuro, deben ofrecer perspectivas y esperanza al pueblo palestino. Nuestro pueblo desea un Estado palestino independiente. Si eso no sucede, el problema palestino continuará. Hablando desde Doha, donde residen varios líderes de Hamas, Nazal justificó las acciones del movimiento contra los grupos criminales en Gaza, afirmando que las personas ejecutadas eran delincuentes y asesinos. Estas declaraciones ponen de manifiesto la gran distancia entre la posición de Hamas y el plan del presidente estadounidense Donald Trump, en un contexto en el que las próximas negociaciones abordarán el tema de las armas y la estructura de gobierno en Gaza. ¿Está Hamás dispuesto a renunciar al control de Gaza? ¿Existe algún plazo específico? Porque en la práctica, Hamás sigue desplegando fuerzas y realizando arrestos. Hay que entender que la presencia de Hamás tiene como objetivo mantener la seguridad. ¿Quién protegerá los convoys de ayuda de los saqueos? ¿Quién protegerá a la población? Existen muchas bandas armadas operando. Es curioso que, mientras algunas voces árabes e islámicas critican la manera en que Hamás gestiona la situación tras la retirada de las fuerzas de ocupación, el presidente estadounidense Donald Trump haya mostrado comprensión, calificando a esos grupos como bandas criminales. Esta es una fase de transición. En el ámbito civil habrá un gobierno tecnocrático, pero Hamás seguirá presente sobre el terreno. Después de esta etapa, apoyamos la celebración de elecciones generales. El plan del presidente Trump, presentado el 29 de septiembre, exige que Hamás libere de inmediato a todos los rehenes, se desarme y transfiera la administración de Gaza a un comité tecnocrático bajo supervisión internacional. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, apoyó este plan, afirmando que eliminaría la capacidad militar y el control político de Hamás, garantizando que Gaza ya no represente una amenaza para Israel. Según datos israelíes, los combatientes de Hamás mataron a 1.200 personas y tomaron 251 rehenes durante el ataque del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra. Por su parte, las autoridades de Gaza informan que casi 68.000 personas han muerto en los ataques israelíes. Devastado por la guerra, Hamás enfrenta una fuerte presión para desarmarse y ceder el control de Gaza. De lo contrario, el conflicto podría reanudarse. Según Mohamed Nazal, el asunto de las armas no concierne únicamente a Hamás, sino también a otros grupos armados palestinos, por lo que es necesario alcanzar una posición unificada entre los palestinos. Entonces, ¿Hamás renunciará a las armas? No puedo responder con un sí o un no. Depende de la naturaleza del proyecto. ¿Qué significa exactamente el proyecto de desarme al que se refiere? ¿A quién se entregarían las armas? ¿Por qué deberían entregarse? ¿Y acaso Israel renunciará a las armas nucleares de esa entidad sionista? ¿Por qué se exige a Irán destruir sus armas nucleares, pero no a Israel? La segunda fase de la retirada está vinculada al desarme de Hamás.
Si Hamás no cumple con el acuerdo propuesto por el presidente Trump, todo el pacto se derrumbará. ¿Es esto viable? Esos temas se discutirán en la mesa de negociación. Cuando entremos en la segunda fase, evaluaremos y definiremos claramente nuestra posición. Pero el desarme es una cláusula principal de la segunda fase y está directamente relacionado con Hamás. Cierto, pero no solo con Hamás. Otras facciones palestinas también poseen armas, por lo que este es un asunto nacional, no exclusivo de Hamás. ¿Han aceptado ustedes las condiciones de Trump, incluido el requisito de entregar las armas? Aún no hemos aceptado las condiciones de la segunda fase. En la carta oficial de respuesta enviada al presidente Trump, publicada por él en sus redes sociales, solo aceptamos el alto al fuego, la liberación de todos los prisioneros, vivos o muertos, y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Además, se acordó la creación de un comité tecnocrático para administrar Gaza durante la fase de transición. En cuanto a los demás temas, subrayamos que debe haber una posición común del pueblo palestino. Nasrallah afirmó que Hamás no tiene intención de retener los cuerpos de los rehenes y que ya ha entregado 9 de los 28 cadáveres, aunque enfrenta dificultades técnicas para recuperar el resto. Añadió que Estados Unidos, Turquía, Qatar y Egipto podrían brindar asistencia en este proceso. Actualmente, la entrega de los cuerpos de los rehenes israelíes está paralizada. ¿Existe algún obstáculo? Se trata de un problema técnico y logístico. Si Hamás ya ha liberado a los rehenes vivos, no hay ninguna razón para retener los cuerpos. No tenemos ningún interés en hacerlo. Todas las partes están trabajando para resolver la situación. ¿Y cómo se resolverá? Se ha propuesto que algunos países con capacidad técnica participen en las labores de búsqueda. Hamás acordó el 4 de octubre liberar a todos los rehenes, permitir la entrada de ayuda humanitaria y transferir la administración de Gaza a un comité tecnocrático bajo supervisión internacional, mientras que los demás asuntos serán discutidos por la comunidad palestina. La segunda fase de las negociaciones comenzará pronto. El presidente Trump declaró que Hamás debe desarmarse o de lo contrario será obligado a hacerlo. Un miembro del Buró Político señaló que Hamás entiende que se le permitirá una presencia temporal sobre el terreno para mantener la seguridad y proteger la ayuda humanitaria de los saqueos, y afirmó que tras la fase de transición será necesario celebrar elecciones generales. Si la autoridad palestina asume el control de Gaza, ¿Hamás se opondrá? ¿Y estarían dispuestos a entregar las armas a ese gobierno legítimo? Ante todo, pedimos que se celebren elecciones generales. Si la autoridad palestina quiere gobernar Gaza, que lo haga a través de las urnas. Fuentes cercanas informaron que en los próximos días se espera que altos funcionarios de Estados Unidos, Europa y el mundo árabe se reúnan en Egipto para discutir los siguientes pasos en la implementación del plan. El enviado especial estadounidense Steve Witkoff, el yerno del presidente Trump, Jared Kushner, y el ex primer ministro británico Tony Blair encabezan los esfuerzos de negociación. Blair se ha mostrado especialmente activo, desplazándose por toda la región para reunirse con diversas partes involucradas, en particular para seleccionar al equipo que integrará el Comité de Transición, encargado de administrar los asuntos en Gaza. Se prevé que el Comité Tecnocrático Palestino quede bajo la supervisión del Consejo de Paz, presidido por el presidente Trump. Una fuente reveló que la elaboración de las listas para el Consejo de Paz y el Comité Tecnocrático Palestino enfrenta grandes dificultades debido a la necesidad de alcanzar un consenso entre varios gobiernos de la región, incluidos Israel, Estados Unidos, Egipto, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Turquía. Se estima que el Consejo de Paz estará compuesto de entre 6 y 8 líderes mundiales, mientras que el Comité Tecnocrático Palestino contará con entre 12 y 16 expertos que actuarán como ministros de facto. Se sigue actualizando la situación en Gaza tras el alto el fuego. Se dice que Hamás está trabajando intensamente para restablecer su poder en Gaza. Ante este movimiento, Estados Unidos junto con sus socios de Oriente Medio están impulsando un plan para establecer una zona segura que proteja a los civiles y evite represalias internas que puedan amenazar el proceso de paz. Mientras tanto, en el terreno, millones de personas en Gaza regresan a sus barrios en ruinas, donde minas terrestres, la crisis humanitaria y las disputas sobre la entrega de los cuerpos de los rehenes siguen ensombreciendo los esfuerzos de reconstrucción tras 2 años de conflicto.
Tras las ejecuciones públicas llevadas a cabo por Hamás en la Franja de Gaza contra personas acusadas de ser colaboradoras de Israel, Washington, junto con sus socios, está considerando un plan para establecer una zona segura que proteja a los civiles y evite represalias internas que puedan obstaculizar el proceso de paz. Según confirmaron dos asesores senior del presidente Donald Trump el 17 de octubre, Estados Unidos ha iniciado negociaciones con varios países para formar una fuerza internacional responsable de estabilizar la situación en la Franja de Gaza. Esta iniciativa forma parte del plan de 20 puntos de Washington dirigido a restaurar la seguridad y facilitar la reconstrucción del territorio palestino. El plan prevé la creación de una fuerza respaldada por Estados Unidos, en la que Washington contribuirá con aproximadamente 200 militares para actividades de apoyo y coordinación, pero sin desplegarse directamente en el territorio de Gaza. Un asesor anónimo dijo a la agencia Reuters: "El objetivo inmediato es estabilizar la situación en el terreno. La fuerza internacional está comenzando a formarse. Entre los países con los que Estados Unidos está negociando para participar en la misión de estabilización en Gaza se encuentran Indonesia, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Qatar y Azerbaiyán. Actualmente, unos 20 soldados estadounidenses están presentes en la zona para realizar tareas de monitoreo y coordinación logística". Una fuente indicó: "El objetivo es movilizar a todos los socios regionales dispuestos a ayudar y participar". El primer ministro palestino, Mohamed Mustafa, afirmó que la autoridad palestina ha propuesto alrededor de 5.500 palestinos para unirse a la nueva fuerza policial en Gaza, que actualmente está siendo entrenada por Egipto. El objetivo es capacitar al menos a 10.000 personas, preparándolas para asumir las tareas de seguridad cuando se restaure formalmente el aparato administrativo en esta región. El proceso de reorganización ocurre tras varios días de violencia extrema en las calles. Hamás declaró haber sofocado el conflicto interno, que causó la muerte de decenas de personas y creó un vacío de poder temporal. Los disparos han cesado temporalmente, al menos por ahora. Sin embargo, un nuevo enfrentamiento se está gestando con grupos de milicias palestinas entrenadas y equipadas por Israel que se han retirado de la línea dorada, el área que el ejército israelí está defendiendo. Aunque Hamás aún no ha entregado todos los cuerpos de los rehenes según la primera fase del acuerdo, Estados Unidos desea avanzar a la segunda fase, al tiempo que insta a Israel a mostrarse moderado. Cuando las imágenes de las ejecuciones se difundieron ampliamente en las redes, Donald Trump pareció expresar su apoyo. Hablando a bordo del Air Force One, dijo: "Ellos quieren terminar con esos problemas y lo han dicho claramente. Les permitimos actuar por un tiempo. Ahora hay casi 2 millones de personas regresando a edificios en ruinas y podrían pasar muchas cosas malas. Por eso queremos que todo ocurra de manera segura. Creo que al final todo estará bien". Poco después, Trump advirtió a Hamás: "Si no se desarman ellos mismos, nosotros los desarmaremos. Y esto sucederá rápidamente, incluso posiblemente con violencia". Los residentes de Gaza se concentran actualmente principalmente en la zona humanitaria de Al-Mawasi, junto con pueblos centrales devastados y la ciudad de Gaza, donde muchos barrios se han convertido en montones de escombros. Hamás está buscando imponer su control en estas áreas mientras espera los siguientes pasos del acuerdo de Trump. Las fuerzas de seguridad siguen presentes en las calles, pero evitan llevar símbolos relacionados con el movimiento. Fui evacuada en Al-Mawasi, Khan Yunis. Tuvimos que abandonar nuestro hogar 5 o 6 veces. Ahora dicen que hay un alto el fuego, así que nos dijimos que regresaríamos a ver cómo están las casas. Me fui a las 5 de la mañana, recé y partí. Fui caminando. Cuando llegué al lugar para ver la casa, no vimos nada. No quedaba ninguna casa. Nada en absoluto. Todo fue borrado. Lo borraron por completo. No hay refugio. No hay casa. ¿Ahora dónde vamos? ¿A dónde volvemos? Todo está completamente destruido. No queda ninguna casa. 3 o 4 casas apiladas unas sobre otras, y no sabemos cuál es la nuestra. Todas las casas de los vecinos cayeron sobre la nuestra, y la nuestra sobre la de los vecinos. Nuestra casa está debajo. Ya no se ve. No queda rastro alguno. No sabemos dónde está nuestra casa. Solo queda arena y escombros. Todo el esfuerzo, toda una vida de trabajo se ha desvanecido. 60 años. Todo perdido. No queda nada. En el camino solo encontré 2 trozos de espuma y un pedazo de madera en el suelo, así que los recogí para hacer fuego. La sensación es horrible, un dolor insoportable. No queda vida en Khan Yunis. Todo ha terminado. Khan Yunis ha desaparecido. No queda mezquita, no queda casa, no queda ninguna estructura.
Según CNN, la oficina del primer ministro de Israel informó en un comunicado emitido el viernes 17 de octubre que Israel recibió un ataúd con el cuerpo de un rehén fallecido. Según la información, la Cruz Roja entregó el cuerpo a las Fuerzas de Defensa de Israel y a la Agencia de Seguridad de Israel en la Franja de Gaza. El cuerpo será identificado oficialmente en el Instituto Nacional de Medicina Forense en Tel Aviv. Hamás también confirmó que entregó el cuerpo al personal de la Cruz Roja. El portavoz del movimiento, Hassem Qasem, declaró en un comunicado que Hamás continuará esforzándose por completar todo el proceso de intercambio. Antes del viernes, este grupo había entregado los cuerpos de 9 de los 28 rehenes fallecidos que mantenía cautivos en Gaza. Recientemente, Reuters publicó un video grabado con dron por la Organización Mundial de la Salud que muestra la escala de destrucción severa en la ciudad de Gaza tras 2 años de conflicto. Según la Organización Mundial de la Salud, muchas instalaciones sanitarias en Gaza han sido gravemente dañadas, con solo 13 de los 36 hospitales y 62 de los 179 centros de salud de primera línea aún operando parcialmente. Mientras tanto, Jacob Cilliers, representante especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para el Apoyo a la Población Palestina, indicó que hay casi 55 millones de toneladas de escombros en toda Gaza que deben ser removidos en la fase inicial de reconstrucción del área. Jacob Cilliers dijo: "Esta cifra equivale a 13 pirámides de Giza, lo que muestra el desafío que esto implicará". La mayor parte del área destruida se encuentra en la ciudad de Gaza, donde ocurrieron las batallas más feroces. Según el Centro Satelital de las Naciones Unidas, aproximadamente el 83% de todas las estructuras construidas ahí han sido dañadas. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo informó que ha removido alrededor de 81.000 toneladas de escombros de la Franja de Gaza y continúa con esta labor. Gaza podría tardar décadas en recuperarse por completo. Las minas terrestres y explosivos sin detonar en la Franja de Gaza también representan un enorme riesgo para las operaciones de ayuda humanitaria y para los civiles que regresan a casa tras el desplazamiento por el conflicto. Esta es la advertencia de la organización no gubernamental internacional Handicap International, que apoya a las personas con discapacidad. La organización enfatiza la necesidad de introducir equipo para desarmar minas en esta área. Luke Irving, jefe de la Oficina de Acción contra Minas de las Naciones Unidas en los territorios palestinos ocupados, ha destacado el papel crucial de las organizaciones de la sociedad civil palestina para aumentar la conciencia comunitaria sobre los riesgos de minas y explosivos sin detonar, especialmente cuando la gente comience a regresar a áreas antes inaccesibles en Gaza. No podemos tener información precisa y detallada sobre cuánto tiempo tomará este proceso hasta que tengamos acceso completo y realicemos una encuesta técnica detallada. Solo entonces entenderemos mejor la escala del problema y el tiempo necesario para abordarlo. Estamos educando a la gente sobre los riesgos de municiones y bombas sin detonar. Al mismo tiempo, reducimos los riesgos desplegando equipos de desactivación de bombas, o UOD teams, personas que pueden identificar, marcar, explicar la amenaza y asegurar que la gente entienda que no debe tocar esos objetos. Actualmente, es evidente que las rutas principales, donde la gente necesita moverse de un punto A a un punto B, deben ser despejadas. Para hacerlo, los equipos técnicos necesitan llevar equipo, remover escombros, pero este proceso en sí es muy peligroso, ya que podrían toparse accidentalmente con minas o explosivos sin detonar. Por lo tanto, estas áreas deben ser inspeccionadas primero. Inmediatamente reabrir caminos y asegurar el acceso es la prioridad principal. Después, identificaremos la infraestructura esencial que necesita ser restaurada, basada en las necesidades de la comunidad y las organizaciones humanitarias, como sistemas de agua potable, saneamiento, centros de salud, escuelas, instalaciones de procesamiento de alimentos y otras infraestructuras básicas que ayuden a que la vida de la gente vuelva a la normalidad de manera segura y sostenible. UNMAS necesita escalar sus operaciones, y todo el sector también necesita escalar. Como responsable, estoy trabajando para asegurar que no solo UNMAS, sino también otras organizaciones puedan entrar en Gaza, coordinar de manera efectiva, enfocándonos en las áreas más necesarias para maximizar los beneficios para la gente mientras la vida se recupera gradualmente. El conflicto Israel-Hamás ha sumido a la Franja de Gaza en una devastación sin precedentes, con más del 83% de la infraestructura dañada o destruida. El camino hacia la reconstrucción de esta región se prevé que dure décadas, requiriendo recursos financieros masivos y una perseverancia enorme de la comunidad internacional. Reconstruir Gaza no depende solo de la voluntad política, sino también de la financiación y acceso a recursos esenciales. No es solo una cuestión de dinero, sino de materiales, habilidades y mano de obra. La región de Oriente Medio, una vez más, se convierte en el centro de atención de la comunidad internacional cuando la situación a lo largo de la frontera Líbano-Israel muestra signos de recrudecimiento.
Después de un periodo de calma temporal, gracias al acuerdo de alto el fuego establecido a finales del año pasado, los nuevos desarrollos en el tiempo reciente muestran que el riesgo de reanudación del conflicto aún persiste. Los ataques aéreos, las acusaciones de violación del alto el fuego y las declaraciones duras de ambos lados están empujando a la región hacia un nuevo vórtice de tensión. En ese contexto, la opinión pública está siguiendo de cerca las maniobras diplomáticas y los esfuerzos de reconciliación de la comunidad internacional, especialmente el rol mediador de Estados Unidos para buscar una salida a esta crisis prolongada. Únete a nosotros para analizar en detalle en el video de hoy. Las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, confirmaron que su fuerza aérea había llevado a cabo múltiples ataques aéreos contra objetivos del movimiento Hezbollah en las regiones del este y sur del Líbano. La ofensiva más reciente se realizó en la noche del 16 de octubre, teniendo como objetivo instalaciones de Hezbollah cerca de la aldea de Masrat Sinai, en el sur del Líbano. Mientras tanto, las autoridades libanesas informaron que el ataque aéreo de Israel en el sur causó la muerte de una persona y dejó al menos 7 heridos, siendo esta la última violación del alto el fuego firmado en noviembre de 2024. Según las IDF, entre los sitios atacados se encontraba una cantera que Hezbollah utilizaba para producir cemento destinado a la reconstrucción de infraestructuras destruidas por el ejército israelí durante el conflicto en el Líbano el año pasado. Durante la tarde del 16 de octubre, la Fuerza Aérea israelí también bombardeó instalaciones subterráneas de Hezbollah en la región del Valle Bekaa, en el este y sur del Líbano. La IDF afirma que los objetivos atacados son depósitos de armas, acusando a Hezbollah de continuar con los esfuerzos de reconstrucción de infraestructuras en todo Líbano, violando el alto el fuego vigente entre Israel y Líbano. El gobierno libanés, así como las fuerzas de Hezbollah, no han emitido una respuesta a los últimos ataques aéreos israelíes en Líbano el 16 de octubre. Mientras tanto, los medios de comunicación y los analistas regionales consideran que después de lograr un acuerdo de alto el fuego con el movimiento Hamas en la Franja de Gaza, el ejército israelí parece estar trasladando su enfoque operativo a otros frentes en la región, encabezados por el frente libanés. Aunque el ejército israelí informa que apunta a Hezbollah y a sus aliados, el presidente libanés Joseph Aoun afirma que los ataques aéreos de Israel se dirigen a instalaciones civiles, al tiempo que condena la acción que considera una violación del alto el fuego negociado el año pasado. Él acusó que las acciones de agresión continuas por parte de Israel forman parte de una política sistemática destinada a destruir la infraestructura productiva, obstaculizar la recuperación económica y debilitar la estabilidad nacional bajo pretextos de seguridad fabricados. En su declaración ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 23 de septiembre, el señor Aoun llamó a cesar inmediatamente la agresión de Israel y retirar todas las fuerzas de ocupación de todo el territorio libanés. En tanto promovemos el proceso en todos los frentes, nuestro país debe asumir simultáneamente muchas responsabilidades. La más urgente entre ellas es la inestabilidad prolongada a lo largo de la frontera sur. En respuesta, llamamos a la cesación inmediata de las acciones agresivas de Israel, la retirada de todas las fuerzas de ocupación de todos los territorios libaneses y la liberación de los detenidos, aquellos a quienes nunca olvidaremos ni dejaremos atrás, al tiempo que exigimos firmemente la implementación integral de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto se llevará a cabo con el apoyo de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano, UNIFIL, en coordinación con el ejército libanés durante la fase de transición para establecer la paz y la estabilidad. En los últimos tiempos, los funcionarios israelíes han instado repetidas veces al gobierno libanés a llevar a cabo la desmilitarización de las fuerzas de Hezbollah, considerándolo una condición previa para que Israel retire sus tropas de las áreas ocupadas en el sur del Líbano el año pasado. En medio del contexto de escalada de tensiones entre Israel y Hezbollah, la comunidad internacional está particularmente interesada en la posibilidad de que esta región caiga de nuevo en el vórtice del conflicto,
En ese momento, los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos emergen como un canal de mediación para buscar una salida pacífica para Líbano y toda la región. La declaración del enviado especial de Estados Unidos para Siria, el señor Thomas Barak, indica que Washington está promoviendo un nuevo proceso de diálogo dirigido a restablecer la estabilidad y crear las condiciones para que Líbano, Israel y las partes involucradas se sienten nuevamente a la mesa de negociaciones. Si no quieren cambiar, no hay problema, pero el resto de la región está avanzando a velocidad Mach, y ustedes se quedarán atrás. Es una lástima, pero así es. Ese es el mensaje del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, del presidente Donald Trump y de todo el mundo. Avancen, no se demoren más. Nunca hemos tenido oportunidades como las de ahora. Creo que Israel quiere la paz con Líbano. Realmente lo quieren. Pero la forma de lograr la paz es un desafío. Hezbollah es un partido político y también tiene un ala militar. Hezbollah necesita darse cuenta de que también tiene un futuro, de que el camino por delante no está solo en contra de ellos, sino que puede abrir un punto de intersección de paz y prosperidad para ellos mismos. Es un documento de 15 puntos. La respuesta del lado libanés fue muy responsable. Señalaron lo que omitimos, los puntos que necesitan aclaración y algunas otras solicitudes en comparación con nuestra propuesta inicial. Sin embargo, todo se mantiene dentro del marco del objetivo común, resolver todos estos problemas por vía diplomática sobre la base de las Fuerzas Armadas libanesas y el Consejo de Ministros. ¿Cómo combinar todo? ¿Cómo restaurar la vida en el sur? ¿Cómo manejar el problema con Israel? ¿Cómo hacer que todas las partes se calmen, construyan confianza y tengan un mecanismo de supervisión claro? ¿Es Hezbollah un partido político en Líbano? ¿Alguien piensa que Estados Unidos, Francia o el Reino Unido intervendrían para resolver un problema interno de un país soberano? Eso no va a pasar. Ese es su problema. Creo que ambos países están apuntando a lo mismo. Un acuerdo de alto fuego, poner fin al conflicto y abrir el camino a la paz. Para ser honesto, creo que Israel no quiere la guerra con Líbano. No son parásitos ni tienen la intención de apoderarse de Líbano. El diálogo entre Siria e Israel ha comenzado. Y Líbano también necesita reiniciar su propio diálogo. Por lo tanto, manos a la obra ahora mismo. Este es el momento. Tienen un presidente de Estados Unidos dispuesto a hacerlo. Alguien con coraje. Han visto lo que ha hecho. Ha aparecido en televisión nacional global declarando su apoyo a Líbano. Tiene más que suficiente valentía, pero le falta paciencia. Un alto el fuego se estableció en noviembre de 2024, poniendo fin a una serie de ataques transfronterizos que duraron un año entre Hezbollah e Israel, que comenzaron en octubre de 2023. El conflicto posteriormente escaló a una campaña de ataques integral de Israel en septiembre de 2024, causando más de 4.000 muertes y aproximadamente 17.000 heridos. Según el acuerdo de alto el fuego, Israel se supone que retirará todas sus fuerzas del sur del Líbano en enero de 2025. Sin embargo, hasta la fecha, este país solo ha retirado una parte de sus tropas y aún mantiene presencia en 5 puestos de avanzada fronterizos. La resolución 1071 de las Naciones Unidas, aprobada en 2006, llama a poner fin completamente a las acciones hostiles entre Hezbollah e Israel y al mismo tiempo establece una zona desmilitarizada entre la línea azul, es decir, la frontera de facto, y el río Litanio en el sur del Líbano, donde solo se permite la presencia del ejército libanés y la Fuerza de Mantenimiento de la Paz, UNIFIL. La tensión entre Israel y Hezbollah está colocando al Líbano ante un momento de inflexión, cuando la línea entre la paz y el conflicto se vuelve más frágil que nunca. Mientras los ecos de los disparos aún resuenan en la frontera, la esperanza de una solución diplomática sigue siendo perseguida con tenacidad por la comunidad internacional. El futuro del Líbano, así como la estabilidad de toda la región de Oriente Medio, dependerá de la determinación de las partes para encontrar un terreno común, orientado hacia una paz duradera y la seguridad de la población.